El edificio que tenemos atrás es el Museo del Cántir de Argentona, que en castellano sería el museo dedicado a los botijos, no a los cántaros. Este museo, esta sede, fue inaugurada en el año 2000, pero no fue la primera sede del museo, ya que el museo se inauguró en el año 1975 en otro edificio del otro lado de la plaza, muchísimo más pequeño. Por lo tanto, el museo se inaugura en 1975, pero no es esta la primera fecha y tenemos que remontarnos a 1951, en lo que sería la Festa del Càntir de Argentona, el origen de este museo. A partir de aquel año, cada año en Argentona se celebra esta Fiesta del Càntir, en que se pone a la venta cada año un nuevo modelo de botijo. ¿Por qué se celebra Fiesta del Càntir de Argentona? Pues porque nos vamos ahora a remontar mucho más atrás, a mediados del siglo XVII, en que una peste afectó todo el territorio catalán, incluido Argentona. Argentona hizo un voto de pueblo a Santo Domingo para que fueran protegidos de esta peste que se pensaba que se transmitía por el agua. Y efectivamente así fue, no hubo gran montaña de esta peste en Argentona. Y esto fue debido, según los argentoneses de la época, a la intersección del Santo. Y esto fue así porque se bendijeron las aguas y estas aguas se creía que tenían propiedades curativas, siempre que estas aguas se pusieran en un botijo que fuera nuevo. De aquí viene la tradición de hacer feria de botijos en Argentona el día de Santo Domingo. Y esta es la tradición que todavía conservamos hoy y que nos lleva a hoy día en este Museo del Càntir de Argentona. Nos encontramos en la planta baja del museo, donde tenemos la recepción, el vestíbulo, la sala de exposiciones temporales, donde presentamos exposiciones de arte de todo tipo a lo largo del año, y finalmente lo que sería la tienda del museo, donde tenemos los botijos que se han ido editando durante todos estos años, durante la Fiesta del Càntir, de la cual ya hemos hablado anteriormente, y que los tenéis aquí. Los primeros años eran botijos más de tipo tradicional, pero estos últimos años hemos hecho alguna innovación y hemos encargado el diseño de botijos a grandes diseñadores, y aquí tenemos pues los botijos que vemos ahora, estos rojos y negros, aquel blanco que es de Miguel Milá, o este mismo que es de André Ricard. El Museo del Càntir es una institución que depende del Ayuntamiento de Argentona y que está gestionada por un patronato municipal. Este patronato tiene una junta, que es quien dirige las riendas, digamos, del Museo del Càntir, y finalmente está también la Asociación de Amigos del Museo, que es la que se hizo cargo del museo en sus comienzos, y finalmente actualmente está dando apoyo a las actividades del museo como voluntariado y otras actividades. Sin agua no existe la vida. Con esta frase iniciamos el recorrido por la exposición permanente del Museo del Càntir de Argentona. Y realmente es así. Sin agua no habría vida en el planeta Tierra. Para que haya vida necesitamos de esta agua y también, ¿por qué no?, recipientes, utensilios que nos la acerquen en todo lugar y en todo momento. Y esto es así porque al final estos recipientes han desarrollado toda una vertiente cultural, como vamos a ver a continuación, en diferentes zonas territoriales, como por ejemplo en Europa, donde encontramos estas jarras totalmente abiertas, estos cántaros, y también botijos cerrados por la parte superior, en los cuales se incluye el asa y un sistema de bocas para llenado y también para vaciado, en concreto para beber a chorro. Si ya nos alejamos un poco más, vamos a Asia, donde encontramos esas piezas de la China o de otros países asiáticos, donde vemos una gran diversidad de formas e incluso de materiales. Y aún más en África, donde encontramos muy diferentes materiales, como podría ser este botijo hecho con piel de Etiopía o este botijo hecho con una calabaza vegetal que viene del Zaire. Asimismo encontramos en el norte de África, Egipto y toda la zona del Magreb, diferentes recipientes, estos hechos sí con materiales cerámicos, unos derivados de las ánforas y otros derivados de los botijos. Si nos vamos a América, encontramos de época precolombina estos recipientes de las culturas mochica y chimú del Perú, hechas en cerámica negra. Aún y así, en América también encontramos otras piezas hechas con otros materiales, como se puede ver en esta vitrina, piezas de Colombia, de culturas nazca, etc. Y ya
cuando llegamos a nuestra cultura, a la civilización occidental reciente, nos encontramos con la paradoja de que la mayoría de recipientes de agua están hechos con materiales plásticos, un material que desde el Museo del Càntir de Argentona consideramos que deberíamos ir eliminando de nuestras vidas, sobre todo los plásticos de un solo uso, y volver a la cerámica, porque en el Museo del Càntir creemos en el planeta, creemos en la sostenibilidad y consideramos que estos materiales son mucho más sostenibles que los plásticos que hemos estado usando hasta hoy día. En esta segunda parte de la visita al museo vamos a ver las morfologías, es decir, la relación entre la forma y el uso de estos recipientes de agua. Los más importantes son los cántaros o las cántaras, que son estos vasos grandes con un cuello en la parte superior y asas laterales, una o dos. También tenemos las cantarillas, que son más pequeñas y que incorporan un pitorro para poder beber a chorro, que esto es mucho más higiénico que beber directamente en contacto con el recipiente. Tenemos también con nosotros a los pozales, como su nombre indica, servían para sacar el agua de los pozos, y estos los encontramos solo en principio en Cataluña. También tenemos los cántaros con pitorro, que los encontramos al norte de la península, sobre todo en toda la zona de los Pirineos, las petarras vascas en la Provenza francesa y en Cataluña en la zona de Cadaqués. Allí se conoce con el nombre de el Doll de Cadaqués. También tenemos los aguamaniles, que tenían un grifo en la parte inferior para poder lavarse las manos. Y finalmente ya los botijos. Encontramos botijos por toda la península, y para diferenciar los que provienen de las zonas más antiguas como Cataluña de las zonas más nuevas, vemos que el asa en Cataluña sigue la línea de los pitorros, mientras que los del resto de la península tienen el asa atravesada en la línea de los pitorros. Esto ocurre en casi todos los centros alfareros de la península. El ámbito 3 del museo lo vamos a dedicar íntegramente a la historia de los botijos, que es una historia muy antigua. De hecho, en nuestro museo los primeros botijos que tenemos son de la Edad del Bronce, pero incluso antes ya teníamos algunos ejemplares. Provienen de la zona, digamos, oriental del Mediterráneo y eran recipientes muy pequeños que se usaban para ceremonias religiosas y contenían sobre todo aceites perfumados. Poco a poco los navegantes griegos van desplazando los botijos hacia Occidente, y es así como ya encontramos botijos en el sur de Italia en los siglos IV, III antes de Cristo. Y en época romana vemos cómo desaparecen por completo los botijos. Antes, en Cataluña, ya encontramos algunos ejemplares de tradición ibérica y hechos en cerámica negra, que es una cerámica muy arraigada a nuestro territorio. En época romana, como hemos dicho, desaparecen los botijos y renacen en el siglo XIII-XIV, y no se sabe muy bien si estos botijos tendrían relación con los botijos de la antigüedad. Pero aquí sí que ya encontramos los botijos tal como los conocemos hoy en día. Son botijos básicamente de cerámica negra y hechos en los centros productores de alfarería que ya conocemos hoy día perfectamente, como podrían ser Barcelona, Verdú, La Bisbal, etc. Ya en los siglos XVII y XVIII vemos cómo los botijos adoptan diferentes formas adaptándose a distintas funciones, como por ejemplo los botijos de regadora, los de aceite, los de invierno o los de usos decorativos. Esta historia seguirá durante todo el siglo XIX y XX y es lo que vamos a ver a continuación. A lo largo del siglo XIX vemos como, aparte de los botijos utilitarios, empiezan a aparecer otro tipo de botijos con algún tipo de mensaje de tipo ideológico, como por ejemplo este botijo isabelino de la Bisbal o este catalanista también de la Bisbal en cerámica negra con el lema Visca Catalunya. También encontramos botijos modernistas, un movimiento que en Cataluña llegó incluso a este nivel, a hacerse botijos modernistas, y a lo largo del primer tercio del siglo XX vemos cómo los botijos se expanden no solo por toda la península ibérica, sino también por el oeste del Mediterráneo. Así vemos como el sur de Francia, Italia y el norte de África también están
produciendo botijos, pero esta gran expansión del primer tercio del siglo XX no deja de ser un poco el preludio de su rápida desaparición, o casi desaparición, debido sobre todo a tres factores. Uno es que el agua corriente llega a las casas y ya no hace falta coger los botijos para ir a las fuentes. Otro es por el uso de otros materiales, como por ejemplo los plásticos, metales industriales, vidrio, etcétera, que hacen innecesaria la alfarería como recipiente básico para este tipo de utensilios. Y para terminar, nos encontramos con que la irrupción de las neveras, sobre todo a partir de los años 50, hace inútil el botijo para refrescar el agua. Es así como los alfareros empiezan a hacer botijos decorativos para buscar una salida comercial a sus producciones. Y también hay que señalar, de finales del siglo XX, el inicio del coleccionismo de botijos y también la irrupción de museos para preservar este rico patrimonio para las generaciones futuras. En este cuarto ámbito de la visita al museo vamos a ver las tipologías, es decir, cómo los diferentes botijos adoptan diferentes formas para adaptarse a distintas funciones. Hay más de 30 y vamos a hacer un repaso rápido a todas ellas. Los primeros y los de mayor tamaño son los botijos de grupo, es decir, los que se usaban para ir en grupo a hacer los trabajos del campo, como la siega o la carbonería. A ellos les seguirían los botijos de aceite, que servirían para contener aceite y que tienen una sola boca de vaciado trilobulada. También tenemos los botijos de almacenamiento, que son aquellos que tenemos allí con un solo pitorro, en este caso redondo. También tenemos, ya como más importantes, los botijos ordinarios, son los más numerosos y su característica principal es que tienen un tamaño medio y van sin vidriar en su mayor parte, para conseguir que puedan refrescar el agua que tienen en su interior. Y si están vidriados, lo están solo en la parte superior. Vemos como hay una amplia variedad de formas, de acabados y sobre todo de arcillas, que dan una distinta coloración a todos ellos, más clara o más oscuro, dependiendo de la arcilla de cada lugar. Y finalmente tenemos los botijos de invierno, que van totalmente vidriados y por lo tanto no pueden refrescar el agua, por eso son los que se usaban en invierno. Seguimos con las tipologías y vemos los botijos de barca o de pescador, que tenían la base muy ancha con el fin de que no perdieran el equilibrio cuando iban en la barca, o botijos con forma de tapón. También tenemos los de campo, que llevaban los pitorros reforzados, o estas cantimploras. También tenemos los botijos de nevera, que eran muy bajitos para que entraran en las neveras, o los botijos de rosco, que tienen esta forma anular. También tenemos los de los niños, que eran pequeños con el fin de que no pesaran demasiado, o los botijos de regadora para regar las plantas. O los botijos de pie, que al ir sobre un pie eran más esbeltos. O bien estos botijos de engaño, que algunos se llenaban por debajo y además tenían diferentes pitorros de los cuales solo uno funcionaba para beber. Pero esto la gente no lo sabía, por eso se llaman de engaño. Tenemos también los botijos antropomorfos, es decir, con forma humana, o estos zoomorfos con forma de animal, como estos caballos, los gallos, los toros y otros animales. También botijos hechos con otros materiales, como estos de metal, de distintos materiales, o bien algunos hechos con corcho y otros hechos de madera. O estos, finalmente, que tienen forma de tronco. Dentro de las tipologías, algunas de las más interesantes son las tipologías artísticas o decorativas de los botijos, como estos de torre, de campanario o de bautizo, que se utilizaban para la ceremonia del bautismo. También tenemos botijos valencianos llamados de fantasía, que reproducían elementos de la vida cotidiana y decorados con mucho color. En lo referente a los cántaros artísticos y botijos artísticos, tenemos
botijos modernistas que se hicieron a partir de finales del siglo XIX, pero sobre todo durante el siglo XX. También botijos llamados noucentistas, producidos sobre todo en Cataluña. Y finalmente botijos artísticos, hechos por grandes artistas, sobre todo a lo largo del siglo XX. Una de las tipologías más interesantes que tenemos son los botijos de vidrio, que se hicieron sobre todo en Cataluña a partir del siglo XVIII y hasta el siglo XX. Son piezas de vidrio soplado hechos por grandes artesanos y en los cuales podemos ver una cierta evolución hasta llegar al siglo XX, sobre todo a principios del siglo XX, en que grandes artistas incluso llegaron a decorarlos con pintura. Esta quinta y última parte del museo está dedicada al proceso de fabricación de los botijos. Hemos dividido este proceso en varias partes y la primera parte correspondería a la preparación del barro, es decir, cómo se prepara la arcilla para poderla modelar. Este modelado se puede hacer de distintas formas, como por ejemplo la rueda baja o a mano totalmente, o también con la rueda alta o torno, que últimamente se ha electrificado. Otra parte del proceso sería la decoración del botijo, que se puede hacer con distintas técnicas. Detrás mío tenemos lo que sería un taller de alfarería típico con el torno de pie, en este caso sin electrificar. Para terminar el proceso deberíamos de cocer la pieza y esto se ha hecho tradicionalmente con hornos de leña, pero últimamente se hace con hornos eléctricos o de gas. Y ya para terminar debemos pensar en el proceso de comercialización de los botijos, que esto se hacía tradicionalmente en ferias y mercados al aire libre. La última sección del Museo del Càntir de Argentona está dedicada a Picasso, es el espacio Picasso, porque el museo atesora 4 importantes piezas de Picasso, todas ellas piezas de edición, es decir, que eran piezas seriadas, no piezas únicas. Estas 4 piezas son todo botijos, como estos dos que son cabezas humanas, uno cabeza de mujer, otro cabeza de hombre, uno que tiene forma de ave y otro que tiene forma de pez. Picasso se interesó toda su vida por la cerámica, pero su interés por la cerámica se produjo sobre todo a partir del año 1946, cuando él se va al sur de Francia y recala en Vallauris, una ciudad muy conocida por su cerámica. Allí trabaja con el taller Madoura para producir cerámica. Y la intervención principal de Picasso no es en sí modelar la cerámica, sino su intervención pictórica, como podemos ver en esta imagen. Bien, hasta aquí la visita guiada al Museo del Càntir de Argentona. Muchas gracias por habernos acompañado, esperamos que les haya gustado y sobre todo esperamos que muy pronto ustedes mismos puedan venir a visitar el museo aquí en Argentona.